Buenos días a todos y a todas los que nos siguen en esta segunda jornada virtual dentro del ciclo de propuestas tecnológicas INIA para la ganadería de carne ovina y bovina. En primer lugar, pedirles disculpas porque tenemos un inconveniente con la página web de INIA. Hemos colocado en el Twitter y en el Facebook la dirección, el link directo para entrar a esta jornada. Así que agradecemos a todos quienes tengan sus contactos y que sepan que querían participar, que les hagan llegar este link y las disculpas del caso. Me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Rebeca Baptista Cuense, formo parte de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología de INIA Tacuarembó. En la jornada de hoy nuevamente nos acompañarán con el tema de recría invernal de terneros y terneras los ingenieros agrónomos Fabio Montosi y Juan Manuel Soares de Lima. Como es de costumbre, tendremos una parte inicial con las disertaciones y luego abriremos un espacio para preguntas que a lo largo de la disertación aparecerá un número para que nos envíen sus preguntas por WhatsApp. Hemos incorporado un cambio en esta nueva instancia y es la entrega de certificados. En la anterior instancia virtual, mucha gente nos preguntaba si teníamos certificados de asistencia y bueno, vimos que había una necesidad, quizás sobre todo de los estudiantes, y por eso aquellos que lo requieran, contra la entrega de la evaluación, recibirán ese certificado. Y para no perder más tiempo, ya arrancamos entonces con las presentaciones. Muchas gracias. Estimados, les mandamos un saludo grande desde aquí, desde Tacuarembó. Empezamos con la segunda presentación del ciclo de seminarios virtuales sobre opciones tecnológicas INIA para la ganadería ovina y bovina. En este sentido, queremos dar un marco en el cual estamos haciendo esta presentación. Primero, lo institucional, queremos estar cerca de ustedes, productores técnicos, en tiempos de aislamiento social. Evidentemente el campo no paró, el INIA no para, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad y adaptarnos a la nueva realidad. Es por eso que estamos aquí utilizando esta herramienta para poder comunicarnos. Otro elemento importante es qué tipo de temas elegimos, temas ganchos, ¿no? Los hemos elegido porque hay un mercado favorable para su aplicación, son tecnologías maduras y adaptables a nivel comercial y tienen un impacto positivo tanto en lo productivo como en lo económico. También la ventana de presentación era importante porque se aplican en el invierno y la primavera y lo queríamos hacer con tiempo para que ustedes se preparen, tengan la información y tomen la decisión de utilizarlas o no. Y en un contexto donde queremos festejar por la vida, festejar por la salud, la solidaridad de los uruguayos, estando cerca, presentes, y esta es una manera de hacerlo. Y también porque es un cumpleaños de INIA. Estamos festejando 30 años y medio. El medio está vinculado al interés y al trabajo de INIA por el medio ambiente en el sector agropecuario, tema fundamental. Así que estamos festejando el cumpleaños trabajando con ustedes. Bueno, el tema que nos reúne hoy es tecnología de la mejora de la recría invernal de terneros y terneras de campo natural. Esta presentación la haré en conjunto con mi colega Juan Manuel Soares de Lima. Bien, el foco está fundamentalmente concentrado durante el periodo invernal, que es el periodo donde ocurren pérdidas de 100 a 200 gramos por animal y por día a nivel de esta categoría, porque los requerimientos están por debajo del crecimiento que puede dar la pastura para cumplir con los mismos. De otro punto de vista, lo que queremos presentar es, en una situación, digamos, más tradicional de la ganadería del Uruguay, aquí pueden ver la ganancia de peso vivo de un animal, en este caso un novillo, a lo largo de su vida. También ven, por otro lado, en el eje de la Y, la ganancia y los pesos objetivos que se van a lograr en ese periodo. Acá ven la ganancia de una vaquillona, un sistema mejorado, y aquí ven la ganancia de un ternero que posteriormente va a ser un novillo hacia el momento de faena. En ese sentido,
Nosotros estamos aplicando y haciendo foco con la intervención en nuestras tecnologías en el primer invierno de vida de machos y hembras. En este sentido, para lograr los objetivos productivos, nos hemos trazado la necesidad de tener ganancias de 250 a 350 gramos por animal y por día en las terneras, para lograr en la salida del invierno tener 170 a 180 kilos. ¿Para qué? Para poder lograr un entore de aproximadamente 2 años con 320, 330 kilos. Para el caso de los machos, las ganancias tienen que andar entre 500 a 700 gramos, con una salida de 200 a 220 kilos del invierno, para poder tener una faena a los 520, 530 kilos a los 27, 30 meses de edad. Con todas estas estrategias de mejora de la alimentación en el invierno, en esta categoría, tenemos la posibilidad de reducir la edad de faena, reducir la edad del entore, mejorar la eficiencia productiva, mejorar la calidad del producto en la faena a nivel de macho, mejorar las huellas ecológicas del agua y de gases de efecto invernadero de los sistemas productivos, y además mejorar la productividad y el ingreso de todo el sistema. También queremos decir que la particularidad que van a tener esta presentación es que las tecnologías que ofrecemos tienen como objetivo fundamental hacer un uso eficiente de la mano de obra en un contexto donde la vieja y la nueva normalidad marcan que ese es un tema clave para la aplicación, la factibilidad de la aplicación de las tecnologías que propone el INTA. En ese sentido, el primer paso es tener un buen campo natural, una base fundamental de la ganadería nacional. En este caso de basalto y arenisca, que fue donde concentramos nuestro trabajo. Las recomendaciones técnicas al momento de comenzar el invierno es tener 1.500 a 2.000 kilos de materia seca, que son aproximadamente 7 a 10 centímetros de altura. Y después, durante este periodo y con estas condiciones de pastura, poder manejar durante esos 2 a 3 meses cargas que van entre 2,3 a 2,8 terneros por hectárea, con rango de peso en ese periodo de 160 a 220 kilos, que nos lleva a 1,2 unidades ganaderas por hectárea. La manera de lograr esa pastura es un motivo de discusión, en intercambio entre ustedes en el periodo de las preguntas. El objetivo final es, con este tipo de pastura, animarnos a tener ganancias que van de 150 a 500 gramos por animal y por día en el invierno. En ese sentido, vamos a empezar con la primera presentación, el uso de distintos sistemas de suplementación durante el periodo invernal sobre campo natural. Los tipos de suplementación que vamos a presentar son 2. Empezando por el tipo de comedero. Como pueden ver, las fotos ayudan a tratar de traducir lo que les estoy diciendo en forma oral. El sistema tradicional y lineal de comedero, y después sistemas de comederos de autoconsumo, donde el animal va y se carga ese comedero y el animal va y consume el suplemento que nosotros le agregamos. En este sistema más tradicional, lineal, hay todos los días que ir y poner el suplemento en la batea para que el animal pueda comer. En este caso, en el autoconsumo, nuestro trabajo, todo nuestro trabajo, cuando diga autoconsumo, es infrecuente. Quiere decir que llenamos solamente 2 veces por semana los comederos con la ración. Después, el nivel de asignación de suplementos ha sido restringido tanto en el sistema tradicional como en el autoconsumo, de 0,8 al 1% del peso vivo de los terneras y terneras. Y tenemos una excepción de un tratamiento que pusimos al libitum, a la capacidad que pueda el animal
de cosechar ese suplemento dentro del autoconsumo, el comedero de autoconsumo. Normalmente eso lleva a consumos superiores al 3% del peso vivo. Otro es la forma de suplementación, molido, entero, peleteado, eso también en los dos sistemas de alimentación. No haremos referencia a este tema, pero espero que nos pregunten en el periodo de preguntas por qué trabajamos sobre ese tema. Y después, algo fundamental para evitar problemas metabólicos es el tema de cómo controlo el consumo. En este caso, usamos la fibra por su practicidad y además también por costos y temas logísticos. Bueno, empecemos con la primera parte, que es el uso de un suplemento donde tenemos 4 tratamientos. Uno, el testigo sobre campo natural sin suplementación. Uno donde se suplementan, como le decía, tradicionalmente entre 0,8 y 1,2% del peso vivo todos los días. El comedero, donde se cargan 2 veces por semana con el mismo nivel de suplementación. Y un cuarto tratamiento, que es un comedero de autoconsumo con 2 cargadas por semana, pero que los animales pueden comer cuantos ellos puedan. Primero vamos a caracterizar el trabajo. Utilizamos campos naturales diferidos de basalto y areniscas, terneros de la raza Hereford y Bradford, animales que tenían 180 kilos al momento del inicio, un periodo que iba de junio a octubre de evaluación, pastoreo continuo, una carga de 2,2 terneros por hectárea, ración de alto valor nutricional, con limitador del consumo de la fibra, y aquí pueden ver la ración con un nivel de proteína de 14,7, un nivel muy adecuado para esta categoría para que ya lo tengan en cuenta. Y aquí pueden ver la cáscara de arroz, que es el componente que ayuda con la fibra para evitar problemas metabólicos. ¿Qué tipo de campo natural tuvimos? Si se acuerdan, estábamos buscando alturas de forraje entre 7 y 10 centímetros de altura. Los niveles de proteína están acordes a este tipo de tapices y los restos secos están un poco por encima del 50% que recomendamos para este tipo de forraje diferido de campo natural. Bien, vamos a los tratamientos y a las respuestas de ellos. Testigo. El testigo ganó entre 150 y 160 gramos por animal y por día. Aquí pueden ver la suplementación de todos los días. Hubo drásticamente un cambio a favor de la ganancia entre 400 y 600 gramos. Ahora, cuando íbamos con la misma cantidad de suplemento que en todos los días íbamos a los comederos de autoconsumo, pero era restringida la suplementación, llegamos a 600 y algo de gramos por día. Bueno, cuando lo queríamos comparar con el comedero de autoconsumo, pero al Livingston, comiendo los animales lo que pudieran, como pueden ver, llegamos a más de 1 kilo. Y aquí los animales fueron capaces de multiplicar por 3 o más de 3 su consumo, ya que lograron consumo de 3,2 a 3,5 de porcentaje del peso vivo. Y aquí pueden ver otro elemento clave desde el punto de vista biológico y económico. Es la eficiencia de conversión. ¿Cuántos kilos de materia seca de ese suplemento, subproducto, se transformaron en 1 kilo vivo adicional? Bueno, conceptualmente fue muy parecido en tanto dar el suplemento todos los días a la misma cantidad, como pueden ver, que con el caso del comedero de autoconsumo restringido no hubo grandes variaciones. Y es una buena noticia para nosotros que haya similitud aquí y haya similitud acá en estas dos técnicas distintas de ofertarle el alimento a los animales. Finalmente, se nos van para arriba, quiere decir que menos eficientes las eficiencias de conversión con volúmenes de consumo tan importantes como esto en el sistema al Livingston
donde estuvieron entre 8 y 9 kilos de materia seca por peso vivo. Grandes conclusiones. Los tratamientos suplementados superaron en 3 a 7 veces el campo natural diferido, que es muy bueno para las condiciones naturales que se dan en el basalto a nivel comercial, ampliamente favorable en este experimento. También no hubieron grandes diferencias entre el sistema de suplementación de todos los días o de comedero de autoconsumo restringido. Vimos que las ganancias del ad libitum superaron 1 kilo de peso vivo. Y bueno, vimos que las eficiencias de conversión entre estos dos tratamientos no fueron realmente diferentes entre sí. Después, siguiendo un poquito ya la manera de abarcar este trabajo, nos planteamos pensar en el uso del afrechillo de arroz, que ya lo habíamos probado antes y tuvimos resultados muy parecidos a los que acabamos de presentar, con ganancias muy buenas de 300 a 500 gramos por día. Era poderlo comparar contra otras opciones de suplemento que hay en el mercado, ya sea maíz, speller de girasol o speller de soja, todo ello sobre campo natural diferido. Vamos a describir el tratamiento, los tratamientos que aplicamos. Era sobre un campo natural de basalto, ternero Hereford. Los niveles de suplementación fueron uno solo, 0.8% del peso vivo. Todos los tratamientos, reitero, aquí no importaba qué suplementos fueron, ya usamos el autoconsumo con 2 cargadas por semana, independientemente de cuál fuera el tratamiento. Los terneros casi con 160 kilos comenzaron el tratamiento. El periodo de evaluación fue de mayo a octubre. El pastoreo fue continuo. La carga 2,3 terneros por hectárea. Y aquí pueden ver el tipo de campo natural que utilizamos. Como pueden ver, hay un color rojo indicando los volúmenes y las alturas. Estuvimos por encima de lo que estamos buscando, y esto en volumen. Pero lo que más nos preocupa es cuando los niveles de restos secos son tan importantes. Acá estamos con un material de baja calidad, evidentemente, como lo pueden ver, con niveles de proteína muy por debajo de lo que un campo natural de basalto puede dar, que anda entre 8 y 9, y acá estábamos en 6. Bien, desde el punto de vista de los suplementos, primer mensaje, los niveles de energía de ellos son muy similares. Por lo tanto, desde el punto de vista energético, se adecúan perfectamente a este tipo de suplemento. Y el otro elemento a tener en cuenta es el nivel de proteína clave en esta categoría. Estos dos suplementos proteicos están por encima del 40%. El afrechillo muy parecido a los requerimientos de esta categoría, entre medio de un maíz que es el que tiene un nivel de proteína más bajo. Vamos a los tratamientos. Otra vez tenemos el testigo sobre campo natural diferido, sobre este campo natural de mala calidad, como yo les decía, por exceso de acumulación de forraje. Perdieron 30 gramos por animal y por día estos animales. Cuando el suplemento que le dábamos en el autoconsumo restringido y que cargábamos 2 veces por semana, se lograron 140 gramos. Cuando fuimos al afrechillo, ya subimos la ganancia, casi a 300. Y el speller de girasol y la harina de soja tuvieron en 400 y 450 gramos. Evidentemente, los niveles de proteína favorecieron la digestibilidad y el uso de ese suplemento, de ese campo natural de mala calidad. Después, la eficiencia de conversión, cuanto más baja mejor, porque es biológicamente más favorable y también económicamente más favorable. Pueden ver que no hay grandes diferencias entre las dos fuentes de proteína que evaluamos. En una situación muy buena, igual el afrechillo de arroz
y evidentemente el suplemento energético como el maíz se nos fue un poco más alto, casi en 8 kilos de grano para producir 1 kilo de peso vivo. Grandes conclusiones: la baja calidad del campo natural conspiró para lograr las ganancias que queríamos de 150 hasta 500 gramos. De hecho, fueron de mantenimiento hasta pequeñas pérdidas. Y esto lo pueden ver en el tipo de tapiz que se genera con estos niveles tan bajos de proteína, donde hay tanto resto seco en cantidad y distribuido en todo el perfil de la pastura. Otro elemento para verlo cuando vemos los 2.500, 3.000 kilos de materia seca es que los niveles de proteína del forraje que uno ve estaban en 6, como bien lo dice. Aquí arriba, en los valores de rojo, quiere decir que los animales tienen la capacidad de seleccionar un material mejor al que le ofertamos. Y aquí se puede ver que esto es importante saber y manejar, y lo podemos discutir en el intercambio para saber cómo manejar la digestibilidad y la proteína vía la selectividad de los ovinos y los bovinos. Las ganancias de peso de los tratamientos suplementados, como pueden ver, superaron ampliamente el campo natural diferido. Aquí pueden ver que las ganancias de peso vivo fueron superiores, la de las hojas muy parecidas entre el girasol y el afrechillo de arroz, y todos ellos superiores al de grano de maíz. Finalmente, destacar que las eficiencias de conversión entre las dos fuentes proteicas fue muy parecida, y ellas fueron mejores que la de afrechillo de arroz, y todas ellas mejores que la del grano de maíz. También destacar que las eficiencias de conversión de otoño fueron mejores que las de primavera y el invierno intermedio, y eso está explicado fundamentalmente por desbalances que se dan en la pastura en ese momento, que pueden ser corregidos en cierta manera por la suplementación. Finalmente, destacar la opción del afrechillo de arroz por su alta disponibilidad, particularmente en el norte, también por su buen valor nutricional, también por la característica de tener un valor económico hipercompetitivo con respecto a las otras opciones que estamos manejando. Finalmente, desde el punto de vista de los tratamientos, utilizamos un ensayo donde queríamos cambiar la fuente de suplementación desde el tradicional suplemento grano o subproducto a una fuente verde. La fuente verde fue la avena, que la utilizamos en el mismo periodo invernal. Bueno, ¿por qué utilizamos la avena y un componente como este de pastura pensado en un uso muy acotado dentro del sistema de producción? Porque nos puede dar los aportes específicos de nutrientes, particularmente el nivel de proteína que tienen las avenas. Podemos hacer un uso muy eficiente y tener una alta dotación por hectárea y hacerla muy rentable su uso. También tiene un menor costo relativo por kilo de materia seca la avena que cualquiera de los suplementos que hemos utilizado. Y también pensábamos en otro elemento, como podrán ver ahora a continuación, que también estábamos pensando cómo bajar el uso de la mano de obra utilizando la avena de forma especial. En ese sentido, empecemos destacando cómo desarrollamos este trabajo. Fue un campo natural diferido de basalto, lo hicimos 2 años seguidos el experimento. Teníamos terneros de la raza Hereford y Bradford, tenían pesos iniciales cercanos a los 150 kilos. El periodo experimental propiamente dicho iba desde junio hasta septiembre, pero también agregamos un periodo post-experimental de agosto hasta noviembre para ver efectos potenciales de efecto compensatorio. Y la manera en que manejamos fue un pastoreo continuo sobre campo natural, y lo llevábamos a los animales a un potrero adyacente para que pudieran pastorear el verdeo de avena.
Cuando llovía intensamente los sacábamos del pastoreo de avena y volvían a campo natural. La carga que utilizamos sobre el campo natural fue de 2 a 2,2 terneros por hectárea. La avena fue una avena del cultivar 1095A. La cantidad de horas en la semana fue 28 horas que fueron expuestos los animales a su uso, con una altura remanente que era de 10 centímetros. Cuando los animales pastoreaban hasta 10 centímetros, los sacábamos. ¿Por qué? Porque era la manera de poder provocar un buen rebrote de la avena y tener ganancias a las que estábamos buscando por experiencias previas. Eran pastoreos rotativos de parcelas de 3 a 4 parcelas con 7 a 10 días de ocupación. La avena propiamente dicha tuvo una carga de 10 terneros por hectárea. Y del punto de vista del tipo de campo que tuvimos, pueden ver que en el campo natural diferido estuvo en donde estábamos queriendo ubicarnos en esas alturas y disponibilidades, y del punto de vista de la avena, la oferta fue bastante abundante y los niveles de rechazo estuvieron de acuerdo a aquellos 10 centímetros que nos habíamos puesto post pastoreo y con niveles de calidad aceptables en cualquiera de las dos opciones. Vamos a los resultados de producción animal. Primero, pueden ver, tenemos 3 tratamientos: el testigo sobre campo natural diferido, después la avena, pero en este caso los animales accedían los 7 días de la semana, por eso dice todos los días. Quería decir que si teníamos 4 horas por día por 7 días, eran 28 horas que accedían en total en la semana los animales a esa avena. Después teníamos una opción que era de lunes a viernes, dejando sin entrar los animales el sábado y el domingo, pensando nuevamente en reducir las necesidades de mano de obra, particularmente durante los fines de semana. Aquí aumentaba la cantidad de horas por día que accedían los animales, 5.6 horas por día por 7 días, pero al final de la semana terminaban pastoreando la misma cantidad de tiempo de exposición, digamos, 28 semanas que todos los días, como muestra este otro tratamiento. De esta manera lo podíamos hacer comparable, evidentemente. Vayamos a la ganancia en el experimento. Estuvimos en el campo natural entre 250 y 380 gramos. Nuevamente muy buena ganancia. En el caso del pastoreo sobre la avena todos los días, entre 500 a 750 gramos por día. Y después en el caso de pastoreo de lunes a viernes, desde 500 hasta 650 gramos durante el periodo experimental. Evidentemente, las avenas mejoraron sustancialmente la producción con respecto a un campo natural que tuvo un muy buen comportamiento. Después, para ver el efecto compensatorio, lo pueden ver claramente. Ganaron los animales que estaban en las mismas condiciones de los 3 lotes de animales. Los de campo natural ganaron muy bien y se pusieron a tono durante ese periodo y estuvieron hasta inclusive por encima de aquellos que venían sobre las praderas, las avenas. Ahora, cuando consideramos el total del periodo, que es la sumatoria del periodo experimental y el periodo post-experimental, claramente vemos que aún a pesar del periodo compensatorio observado, entre un 30 y un 40% de los animales que tuvieron con pastoreo sobre las avenas superaron a los que estaban sobre el campo natural diferido solamente. Repetimos entonces, estamos con los tratamientos o los animales que tuvieron sobre los tratamientos sobre avena superando en 1.8, 2.1 durante el periodo experimental al campo natural. Segundo, no hubieron grandes diferencias entre el pastoreo diario de todos los días que de lunes a viernes. Por lo tanto, ahí tenemos ventajas desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de costos
y de manejo eficiente de la mano de obra. Y después, como pueden ver, observamos efectos compensatorios a favor del campo natural. Pero cuando vamos a todo el periodo, vuelvo a repetir, tenemos prácticamente un 40% de ventaja de los animales que pastorean las avenas con respecto al campo natural. Muchas gracias. Y ahora lo dejo al ingeniero Suárez de Lima, que siga con la segunda parte de esta presentación. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente en esta segunda entrega del ciclo. Rápidamente vamos a pasar a complementar la parte que les presentaba Fabio de la suplementación invernal con la componente económica. Bueno, ¿y por qué la componente económica es importante, más allá de razones obvias? En el caso de la suplementación, es evidente que la adición de un alimento por encima de la base forrajera va a generar, en la mayoría de los casos, resultados productivos positivos, ¿verdad? O sea, va a mejorar la ganancia. Pero este resultado a veces económicamente no siempre va de la mano. Acá le presentamos para ver eso el resumen de los resultados presentados por Fabio, donde tenemos en el eje de abajo el consumo en porcentaje de peso vivo, y lo que podemos ver que en la medida que incrementamos el porcentaje de suplemento en la dieta, las ganancias se elevan hasta llegar a más de 1 kilo, ¿no? Y bueno, sí lo que vemos es una variabilidad en cada uno de los niveles también. Como decía, está alta variabilidad en los resultados, se da una alta variabilidad. Sin embargo, los efectos no son tan aleatorios. O sea, no es que se dé la variabilidad porque sí, que no haya aplicación, sino que si consideramos una cantidad de factores que Fabio ya lo mencionó, como asegurar la base forrajera en niveles adecuados, como la disponibilidad de suplemento en forma de la mejor manera posible, la calidad del suplemento y una cantidad de factores, vamos a obtener resultados positivos y muchas veces resultados económicos también positivos. Otro factor importante que hace que la evaluación económica sea relevante es porque a veces la evaluación cambia si vemos los resultados inmediatos de la suplementación, es decir, en la categoría que se los damos. También podemos ver el resultado, pero más a largo plazo, donde muchas veces posteriormente a la suplementación se dan efectos compensatorios, donde los animales que tuvieron una cierta restricción ganan más que los que no la tuvieron, y eso hace que pueda afectar un poco también el resultado económico. Y por último, la evaluación, que es la más compleja, de evaluar el sistema de producción, donde incluimos esa suplementación, que ya es un trabajo más complejo, y evidentemente que va a tener, en la medida que la categoría es una parte de lo que es mi sistema, va a tener un impacto económico menor, pero que es el realmente importante si vamos a los hechos, ¿no? Por último, también hay que considerar que en general hay una ausencia, hablando de la suplementación a nivel de productores, a nivel comercial, hay una ausencia de un grupo testigo, ¿verdad? Entonces muchas veces no se ven los resultados comparados con ese testigo, por lo tanto es más difícil hacer la evaluación. Y hablando del grupo testigo, me parece importante recalcar, si bien Fabio ya lo ha hecho, es que en este caso el grupo testigo ya implicaba un desafío en el sentido que el testigo ya es un campo diferido de buena calidad, porque evidentemente que los resultados de la suplementación, si los comparamos con un testigo que es un campo pelado, de mala calidad inclusive, van a ser resultados mucho más favorables. Pero evidentemente la opción, digamos, si no suplementamos, debería ser tener un campo diferido de buena calidad para esta categoría que tiene requerimientos importantes de calidad en esta etapa. Rápidamente, para empezar lo que es la evaluación económica del primer experimento que les presentó Fabio, recuerden que era una ración comercial con 14% de proteína y fibra a distintos niveles. Recordad también que el periodo de suplementación, aquí debajo, como dice, son 120 días. El costo de la ración era de $300, lo que evidentemente van a ver que afecta a los resultados económicos logrados. Y bueno, aquí asumimos el precio del ternero a $2.20, en ternero ese de inicio de 180 kilos. No vamos a repasar toda la parte productiva porque Fabio ya la mostró, pero simplemente recordarles que, bueno, en este caso teníamos un testigo con un campo diferido, la suplementación todos los días al 0,8%, el autoconsumo restringido también al 0,8%, y un autoconsumo sin restricciones, es decir, ad libitum, donde el animal comió 3,2% del peso vivo, que equivale a 8 kilos.
El costo del suplemento, todos tienen el mismo costo, pero distintos consumos, va entre 50 y llega hasta $240. Aquí tenemos el costo de mano de obra y gasoil, que se diferencia en el sentido de que el suplementado todos los días lo tengo que hacer diariamente, ¿verdad? La distribución primero ir hasta el lugar donde se va a hacer la suplementación y después distribuir la comida de los animales, eso se hace diariamente. Y en el autoconsumo restringido y el autoconsumo en libitum, solamente lo hacemos 2 veces por semana, por lo tanto se me reduce esto que es el costo por animal. Eso determina costos totales entre 60 y 50 y costos muy altos de $240 para el autoconsumo. Las ganancias en el testigo fueron apenas 10 kilos, 50 y 60 en los suplementados al 0,8% y 136 kilos al autoconsumo. Rápidamente la parte económica que nos dice, bueno, el margen bruto logrado, y aquí lo vamos a presentar en dólares por animal, en un primer caso, el primer caso es a precio de ternero tradicional. ¿Qué significa precio de ternero tradicional? Como ustedes saben, el precio tradicional, en la medida que el ternero es más pesado, el precio por kilo cae. Entonces eso evidentemente determina una cierta desventaja en el caso de lograr animales muy pesados. Bien, estamos ganando kilos, pero perdemos una parte porque el precio por kilo es menor. Y luego de la barra aparece otro valor que es el precio con el ternero de exportación, que tiene la característica que es bastante más estable, o sea, no está variando tanto por el peso. Es decir, podemos vender un ternero pesado de 160 kilos a valores que el mercado, el precio tradicional, serían bastante inferiores. El margen bruto entonces de este tratamiento, del tratamiento testigo, fue de $16 en el caso del precio ternero tradicional y 26 en el caso de exportación. La suplementación todos los días arrojó un margen de $1 apenas para el caso del precio considerado en forma tradicional, porque evidentemente los 50 kilos que ganamos, digamos, por el lado de los costos, nos reducen esa ganancia. En el caso del autoconsumo restringido tuvimos 20 y $67 de margen bruto, y en el caso del autoconsumo del libitum, como era de esperarse, tuvimos un balance negativo en el caso del precio del ternero en forma tradicional, ya que tenemos un ternero que ni siquiera deberíamos llamarlo ternero quizá porque pesa más de 300 kilos, ¿verdad? Si bien esto es al cumplir el año, o sea que sería un ternero realmente pesado y el precio cae bastante. De cualquier manera, sí, estamos ante un negocio de exportación y si fuera factible que este animal fuera llevado por la exportación, nos genera un margen bruto bastante reducido, pero positivo al final. Luego lo que presentamos es el margen bruto respecto al testigo, ¿verdad? Por ejemplo, acá decíamos que tuvimos $20 en el autoconsumo restringido, pero en el otro, en el testigo, fue 16. O sea que en realidad lo que sacamos son $4 en margen bruto respecto al testigo. Es decir, si no hubiéramos hecho nada, ganamos $4. Como le decía, entonces, en la suplementación todos los días, habernos incurrido en esa suplementación, en realidad, respecto a no haberlo hecho, perdimos $15. Si nos planteamos con precios de ternero de exportación, ganamos $13. En el caso de autoconsumo restringido, tenemos beneficios tanto menores de $4, pero sí de $40 en el caso de manejar precios de ternero de exportación. Y los márgenes brutos respecto al testigo de este caso, evidentemente, son muy bajos, perdemos $100 respecto a no hacer nada por los altos costos que incurrimos, y aún con precio de exportación, el resultado es negativo. En el caso, esto lo hacíamos con precios estáticos, ¿verdad? Con precios promedio de los últimos años, pero un valor fijo. Lo que nos planteamos es hacer un análisis de sensibilidad, donde lo que hacemos es variar, y no solo los precios del suplemento, los precios del ternero al inicio, los precios del ternero de exportación, y también las ganancias esperables con este tipo de tratamiento. Y con eso lo que logramos es ver qué probabilidad hay en este caso, de ganar plata. O sea, si pensamos en embarcarnos en algo de esto, en función de los años, lo que pudo haber sido el año pasado o el otro año, las condiciones pueden ser diferentes. Entonces, nos embarcamos en la suplementación diaria y tenemos un 20% de probabilidad de ganar plata si vendemos los animales a precio de ternero tradicional, y un 74%, ya es bastante más favorable el resultado, la probabilidad de ganar plata si el precio es en exportación.
Se eleva un poco el autoconsumo restringido, 44,85, y nuevamente en el caso del autoconsumo al libitum no vemos una probabilidad que valga la pena arriesgarse a brindar esas cantidades de suplemento aún en un negocio de exportación. Evidentemente que esto puede haber otros mercados y otros negocios donde este tipo de producto pueda ser factible. Estamos pensando en Cota 481 u otros negocios. Pasamos al siguiente experimento. Recordarán que en este caso eran diferentes suplementos, todos brindados al 0,8% del peso vivo. En este caso el periodo de suplementación fue de 140 días, un poco más largo. Los costos manejados son costos a valores actuales, $190 el maíz y el afectillo de arroz, y el speller de soja a $410. En este caso el ternero al inicio era un poco más liviano, 158 kilos, lo que determina un precio un poquito superior que el de 180 kilos, $2,23. Como recordarán entonces, los consumos son entre 1,300 kg y 1,500 kg. Costos diferenciales, lo que hace que el speller de soja, si bien come similar, pero es bastante más caro. En este caso, todos con autoconsumo restringido, llenado 2 veces por semana, que determina un costo de mano de obra más gasoil de $3 por animal. Estos son los costos totales. Nuevamente, el testigo pierde unos gramos, casi que se mantiene, 3 kilos en este periodo. 20 kilos gana el grano de maíz, 43 con afectillo de arroz y 59 kilos con speller de soja. Recuerden que era una situación con un diferimiento de forraje que generó un alto volumen, pero con baja calidad, con estos restos secos. Por lo tanto, este suplemento proteico se comporta muy bien. Rápidamente vamos a los resultados económicos. Nuevamente, primero presentamos el precio con ternero, lo que es el ternero tradicional, cuyo precio por kilo desciende al incrementar el peso, y un precio de exportación que es más estable con los kilos del animal. Perdemos $4 o $10 en función de estos mercados. En el caso del testigo, perdemos $4 o $2 en el caso del grano de maíz, porque no llegamos, estos 20 kilos que no son demasiado, no llegan a compensar el costo de la suplementación. En el caso del afectillo de arroz, estamos ganando $19 como margen en el caso de usar precios del ternero tradicional, o $33 en precio de exportación, y con el speller de soja entre $10 y $33. Si vemos el resultado del margen respecto al testigo, no ganamos nada con el grano de maíz, ganamos $8 en el caso de que lo vendiéramos como ternero de exportación, para que llegamos con un ternero un poco más pesado. En el caso de las afectillos sí tenemos resultados favorables y interesantes de $23 hasta $43 sobre el testigo en el caso del precio de exportación, y también en el caso del speller de soja, si tenemos sobre todo un mercado de ternero de exportación, podemos obtener resultados interesantes. Igualmente, la distribución de estos valores no es igual. Por lo tanto, cuando vemos el análisis de sensibilidad y la probabilidad de ganar plata con ambos mercados, vemos que es 1/3 apenas en el caso del ternero a precios tradicionales, en el caso del grano maíz, pero sí tenemos casi un 100% de probabilidad si es en el caso de precios de exportación. El afectillo de trigo me determina que en ambos mercados, ya sea vendiendo con el sistema tradicional o a la exportación, tenemos un 100% de probabilidad de mejorar, de ganar plata con respecto a no hacer nada, o mejor dicho, no es tampoco hacer nada, es diferir un campo y mantener ese animal en esa situación durante el invierno. Y en el caso del speller de soja, evidentemente obtenemos un beneficio, una probabilidad muy buena, una alta, si es en el mercado de exportación, pero si es el otro mercado tenemos que tener un poco más de cuidado. Finalmente, porque realmente lo vemos importante, es analizar el efecto de la suplementación incluida en un sistema de producción, ¿verdad? Y acá lo vamos a hacer en un sistema de cría. Evidentemente se puede hacer y por falta de tiempo no lo vamos a hacer, pero en un sistema de ciclo completo o de ciclo incompleto quizá podríamos tener incluso mejores resultados. Lo que nos planteamos es entonces un sistema de cría, un predio de 1000 hectáreas, donde se analizan diferentes opciones en la recría de machos hasta el año, ¿verdad? Hasta octubre, y comparado con el sistema de cría vendiendo los terneros del destete como es tradicional. La opción que vamos a presentar con suplementación es con 0,8% y con afectillo de arroz durante 100 días. El peso del destete en todos los casos es de 160 kilos, y lo que vamos a ver son resultados basados en precios actuales y también un análisis de sensibilidad con precios promedio de los últimos 3 años.
Estas son las 4 situaciones, entonces lo que tenemos es una base de un sistema de cría ajustada, digamos, una cría prolija, digamos, donde se hacen, si bien es sobre campo natural, se hacen las medidas de manejo recomendadas y se obtienen buenos indicadores, 93 kilos de producción de carne, esto tiene una tasa de destete del 74%, y vemos que se mantienen 62 vacas de cría en este sistema. Una recría que le llamamos subóptima, una recría más pobre, digamos, en la cual es bastante común verlo en nuestros campos, ¿verdad? En campos pelados, donde la ganancia es poca, se ven pérdidas luego del destete, también en el invierno, y después una breve recuperación en primavera, pero como estamos evaluando hasta octubre, no hay demasiado tiempo. Entonces esto nos da una ganancia de mayo-octubre de 100 gramos. Logramos un ternero que al año pesa 179 kilos y la producción de carne se reduce un poco, ya que tenemos menos vacas en el sistema y es bastante baja la ganancia de esta categoría, por lo tanto tenemos 92 kilos de producción de carne. El tercer sistema es una recría con campo natural diferido, donde logramos ganancias que en promedio de mayo a octubre son de 250 gramos, llegamos con un ternero de 207 kilos y esto me produce 95 kilos de carne. Y por último, una recría de campo natural diferido, pero con agregado de afeitillo de arroz, que lo que determina son 500 gramos de ganancia en esta categoría de terneros de mayo a octubre, con un peso al año de 254 kilos y que me eleva la producción de mi sistema a 103 kilos. Rápidamente, el ingreso neto, si consideramos nuevamente el precio de ternero tradicional, ¿verdad? Donde, vuelvo a mencionar, en la medida que un ternero más pesado, su precio por kilo desciende, entonces en la cría, si teníamos 62,4 dólares por hectárea de ingreso neto, en la primera situación, una recría subóptima, bajamos a 60, muy similar en el caso de la recría con campo natural diferido, o sea que la reducción en las vacas y en la producción de terneros, terneras y vacas de descarte, que son vacas de invernada en estos casos, ¿verdad? No llega a compensar la ganancia que tenemos con esos terneros, por lo tanto el ingreso es el mismo. Y por último, si tenemos una recría potenciada con 500 gramos de ganancia, sí logramos una elevación que no es muy alta, pero es de más de $1 por hectárea de beneficio. El análisis de sensibilidad en esta situación con precio tradicional nos dice que la probabilidad de lograr un mejor ingreso que el sistema de cría en esta situación es de 0, en la situación de recría sobre campo diferido es del 70%, y en el caso de la recría con suplemento es del 100%. Y luego vamos a ver la opción con ternero vendido a precio de exportación. Esto lo que hace es que se incrementa levemente el ingreso, incluso en la recría subóptima, ¿tá? O sea, tenemos casi $1 de ganancia, y sobre todo en estas dos situaciones pasamos a 70 dólares por hectárea, que es un incremento realmente importante, son más de $8 de diferencia. Si podemos acceder a este negocio, y logramos acá 82 dólares de ingreso por hectárea, que realmente es muy interesante en el caso de hacer una recría con afeitillo de arroz. Y por último, la probabilidad de mejorar el ingreso con respecto al sistema de cría pasa a ser, si estamos manejando un mercado de exportación, de 86%, aunque hagamos las cosas mal, digamos, para decirlo lisa y llanamente, pero aún así es muy probable que tengamos un mejor negocio porque el producto lo vale. Y en el caso de una recría sobre campo diferido y con afeitillo de arroz incluso, tenemos un 100% de probabilidad de mejorar el ingreso con respecto a un sistema criador que igualmente hace las cosas bien. Bueno, esto es lo que tenía para presentarle de la parte económica. Espero que haya quedado claro los resultados mostrados, si bien tuve que ir un poco rápido, pero esperemos que en las preguntas podamos terminar de aclarar algunos puntos si hubiera algunas dudas. Así que les paso a Fabio nuevamente para presentar las conclusiones del trabajo. Bueno, entramos en la última parte de la presentación con las reflexiones finales de los trabajos que le hemos presentado, tanto el ingeniero Suárez de Lima como quien les habla. La primera de ellas es que queda claro, después de toda esta experiencia que hemos tenido en estos nueve ensayos, 3 validaciones a nivel de productores y 5 años de trabajo, que el uso de campo natural diferido
es una herramienta estratégica que permite levantar las restricciones de la recría en el periodo invernal, con un buen acondicionamiento del tapiz durante el verano y otoño. Tenemos que llegar a 1.500, 2.000 kilos de materia seca por hectárea, que son 7 a 10 centímetros, con una oferta menor a los 50% de restos secos. Podemos manejar 1.0, 1.3 unidades ganaderas por hectárea y aspirar a ganancias que según el año y las condiciones van a estar en el entorno de 150 a 500 gramos. Quiero destacar esto y en particular porque a nivel comercial lo que normalmente que ocurre es que tenemos 600, 800 kilos de materia seca, menos de 4 centímetros, y es por eso que ocurren esas pérdidas de 150 a 200 gramos por animal y por día. Por eso es que se están viendo estas diferencias cuando uno utiliza esta tecnología a favor del manejo eficiente y conservador del campo natural. Siguiente conclusión: la suplementación restringida e infrecuente mediante el uso de comederos de autoconsumo, llamémosle suplementación a distancia, porque realmente conceptualmente también es eso, llenándolo, reitero, solamente 2 veces el comedero por semana, permite ahorrar tiempo, recursos y se adapta a la vieja y nueva normalidad del sector y la sociedad. ¿Por qué también digo vieja? Porque el uso eficiente de la mano de obra en los sistemas productivos, la calidad de vida tanto del productor y de sus colaboradores y la familia es clave. Entonces, si podemos ahorrar eficientemente con buenos niveles de productividad, mano de obra, está a favor de nuestro objetivo. En ese sentido, logramos ganancias de 400 a 900 gramos por animal y por día. Llegamos con animales al inicio de la primavera con 200, 240 kilos y cumplimos también con los objetivos de las terneras, aunque las ganancias son menores que las que están mostrando en esta conclusión. Después, queremos destacar que con niveles de oferta de suplemento de 0.8 al 1% del peso vivo, se logran eficiencias de conversión de 5 a 6 kilogramos de materia seca, ya sea de grano o subproducto, como fue el afrechillo de trigo, por cada kilogramo de peso adicional que logramos. Que esto es muy bueno desde el punto de vista de la eficiencia biológica. Y después, destacar claramente al afrechillo de arroz por las características que tiene, y las vuelvo a repetir: su accesibilidad en el mercado, su buen valor nutricional para esta categoría y también sus ventajas desde el punto de vista de precio frente a otras opciones productivas. Después, queremos destacar que, aunque no lo presentamos acá, esta tecnología del autoconsumo restringido con 2 cargas semanales a los comederos lo evaluamos con otras categorías y a nivel comercial que están destacados en la serie técnica 236 y la experiencia fue más que positiva. Después, como les mostramos, el uso estratégico de suplementos verdes con pastoreo restringido e infrecuente de lunes a viernes, de 5 a 6 horas de pastoreo sobre una verdeo de avena, permite lograr ganancias que están entre 500 a 600 gramos por día. No olvidarse del crecimiento compensatorio de la primavera y aprovecharse del mismo en el buen sentido, tanto desde el punto de vista productivo como de las implicancias económicas de él. Otro tema es todas las recomendaciones prácticas para hacer fácil este proceso y también lograr los objetivos que nos trazamos. Acá hay 2 series técnicas que pueden hacer
contribuciones en ese sentido, tanto por la experiencia ganada a nivel de investigación como la que hemos ganado nosotros con los trabajos con los productores y de los propios productores. Y después, como resumen, digamos, de este trabajo, creemos que la información lo que genera es coeficientes técnicos que nos permiten evaluar económicamente según la situación del productor, del mercado, de las expectativas, del sistema productivo y de otros elementos no tecnológicos que hacen a la buena aplicación y al resultado final productivo y económico que tiene la aplicación de una tecnología en particular. Finalmente, queremos decir que todos estos trabajos están resumidos en 2 series técnicas, acá tienen sus links y también los números de las mismas para poderlas consultar en forma gratuita y están en la página web de Línea. Finalmente, agradecerle en nombre de Línea, de mi compañero de trabajo, Juan Manuel, y a todos los equipos que estuvieron involucrados en estas experiencias junto a los productores, a donde fuimos a hacer las validaciones de nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos los que nos han acompañado y volvemos a reiterar las disculpas del caso para aquellos que se vinieron más tarde. Tuvimos algunos inconvenientes con nuestra página web y bueno, las disculpas del caso, vamos a tratar de solucionarlo para que en próximas instancias no vuelva a suceder. Bueno, como vieron, ya tuvimos la presentación a cargo de Fabio Montosi y Juan Manuel Suárez de Lima y ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas y aprovechamos a agradecerles a todos quienes nos hicieron llegar las distintas preguntas, la verdad que muy interesantes todas y una gran cantidad. La idea en este espacio en vivo es responder algunas de ellas. Las que queden sin responder luego van a ser enviadas conjuntamente con los materiales complementarios de la jornada por mail a todas las personas que están inscritas. Así que aquellas preguntas que ustedes han hecho, si no las ven ahora en vivo, van a quedar después registradas y les van a llegar a todos los registrados o inscritos por mail. Y bueno, esta primera pregunta, Fabio, va para ti, está dirigida a ti y dice: en tratamiento de autoconsumo restringido, ¿cuántos centímetros de frente de comedero se deja por ternero? ¿No hubieron problemas con el afrechillo en el autoconsumo con algún glotón? Bien, me sumo a las disculpas de Rebeca, pero tranquilos, esto va a estar disponible, esta información y también la contestación de las inquietudes estas y otras que vamos a cubrir. Voy derechito a la pregunta. Primero, bien práctica, tenemos que estar pensando en 3 a 4 centímetros por animal. Si tenemos un comedero de autoconsumo que tiene 3 metros de frente, o sea que en total por los 2 lados son 6 metros, estamos pensando aproximadamente en 150 novillos de sobreaño y 200 terneros, para que tengan una idea de la practicidad. Si tenemos normalmente algún inconveniente con el afrechillo, particularmente si está molido, segundo, si son días de mucha humedad, y tercero, particularmente si no estamos haciendo cargas frecuentes. Por eso es que buscamos algunos elementos claves. Primero que nada, por lo menos 2 veces cargar el comedero, como decimos, que esos son, tenemos que hacer los cálculos para 3 días y para otros 4 días para completar la semana. Eso nos permite hacer una supervisión y ver si el afrechillo está cayendo adecuadamente. Por eso también probamos la forma de suministrarlo el afrechillo, incluyendo el peleteado. Hay opciones de peletear el afrechillo y se puede hacer, y esos inconvenientes son salvables. Otro elemento muy importante es que normalmente tenemos menos problemas con los comederos, digamos, hechos de metal galvanizado con respecto a opciones vinculadas a la madera, comedero de madera. También influye el manejar la puerta,
de la bajada del comedero hacia la batea y cómo uno dosifica esa situación. Pero normalmente y en situaciones normales, con controles de 2 veces por semana y habiendo hecho un buen proceso de acostumbramiento, no deberíamos tener grandes problemas con esta forma. Bueno, muchas gracias Fabio por la respuesta. Ahora la siguiente pregunta también es para ti y dice, en autoconsumo, ¿cómo restringen el consumo? Me refiero a la opción de llenar comederos 2 veces por semana. Bien, es importante, si vieron, hicimos hincapié, el autoconsumo como una manera práctica de tener depositado el suplemento en ese lugar y facilitar todo lo que es la mano de obra, el costo de la mano de obra y el uso eficiente del tiempo del productor y sus colaboradores. Segundo, el concepto de restringido viene por la cantidad de suplemento. Aquí sí pueden ver en nuestro objetivo, tanto en las hembras, en este caso las terneras en su primer invierno de vida, nuestro objetivo son los 250 a 350 gramos de peso vivo para llegar al entore a los 2 años. Y en el caso de los machos, estamos hablando de un rango de 500 a 700 gramos por día. Para lograr eso y con disponibilidades como las que explicamos, que tienen que estar entre los 8 a 10 centímetros de altura, ya estamos en una situación ideal para poder utilizar entre un 0,8 al 1% del peso vivo del animal en suplemento. Y eso es lo que va dentro del consumo, del comedero. Por eso es restringido. No dejamos que el animal consuma lo que él quiere, sino controlamos la cantidad que queremos darle para lograr ese tipo de ganancias que es bastante consistente. Y después el concepto de infrecuente era clave para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas de estas tecnologías van vinculadas a la aplicación de la misma ligada al uso eficiente de la mano de obra que recalco. Bueno, hemos probado, ya vieron todos los días por medio que nos presentamos acá de lunes a viernes. Lo importante conceptualmente es que podemos hacerlo 2 veces por semana, vuelvo a repetir, para 3 días y 4 días, hacemos el cálculo, tenemos los kilos del animal, el porcentaje del peso vivo, lo multiplicamos por 7, lo repartimos por 2 y lo llevamos a la cantidad de animales y de comederos que tenemos. Y perfectamente 2 veces de cargada del comedero, por eso es infrecuente, el concepto de infrecuente, o algo que nos gusta decir todo esto es el concepto de suplementación a distancia. Gracias Fabio por esta respuesta. Hay una tercera también para ti sobre el afrechillo de arroz que dice que si el afrechillo no da mucho trabajo para bajar en el comedero, si no sufre una tranca cuando baja. Sí, muchos productores tienen ese problema, particularmente los días de humedad. En eso, si tienen comedero de madera particularmente, no se olviden que es muy importante que el techo del comedero sea lo más impermeable posible, ¿no? Y fundamentalmente de chapa galvanizada para que no ocurra eso. Eso no quiere decir en esos 2 días que no hay que aprovechar y hacer el control, ¿no? El control del sistema es fundamental, ¿está? Lo único que tratamos de bajar el control en la combinación de las cosas que le dijimos. Ahora, puede ocurrir que sea necesario hacer algún trabajo para facilitar con cualquier implemento la bajada del afrechillo de arroz en el caso de que esté molido. Y aprovecho a decirlo desde ya, ¿no? Fue afrechillo desgrasado, sin desgrasar, perdón, o sea que es otro elemento, pero nunca pasamos del 1% de asignación en el total de la semana, porque sabemos que niveles superiores al 1,5% pueden generar algún problema de alguna enfermedad metabólica. O sea que también, y el 1
o el 0,8% no solo logra los objetivos de producción que estábamos hablando, sino hay otro elemento clave ahí, que es la eficiencia de conversión. ¿Cuántos kilos de suplemento necesito para poner 1 kilo de peso vivo? Lo hago bien fácil. Si vale $200 la tonelada de arroz y necesité 5 kilos, 2 por 5, 10. El costo de la alimentación es $1. Póngale el valor del ternero al año o al momento que ustedes quieran sobre los $2. Quiere decir que me queda un X por 150 centavos, etcétera. Después le tendrán que poner los otros costos. Pero la eficiencia de conversión es clave y es un coeficiente que ustedes deben manejar en el momento de tomar las decisiones. Por eso es restringido su uso y con condiciones de pasturas que le avisamos que están en una situación ideal del manejo de pastura en los experimentos que mostramos. Las expectativas en una situación como puede darse, como lo dijimos, de 3, 4 centímetros de altura, con disponibilidades muy bajas como está pasando ahora, las respuestas pueden ser aún mejor entre la brecha, entre que si le hubiera dejado solo al animal pastoreando ahí, que prácticamente no puede levantar nada, con respecto a estar ganando 300, 400 gramos por día. En la situación de 0 pasa a ser de menos 200 a más 300. Estamos hablando de 500 gramos por día. Y bueno, ahí puede ser otra la cuenta a favor del productor. Bueno, gracias Fabio. Ahora pasamos a Juan Manuel. ¿Cuál sería el impacto esperable de la suplementación en un sistema de ciclo completo en lugar de uno de cría, teniendo en cuenta los números que tú presentaste hoy en tu disertación? Bueno, muchas gracias. Esa respuesta en realidad la habíamos preparado porque en un principio pensamos presentar la situación del ciclo completo, una comparación, porque la importancia que tiene, sobre todo en los sistemas de ganaderos del norte, con la importancia en número de productores y más aún la importancia en área, ¿verdad? Porque en general los sistemas de ciclo completo tienen mayor área que los de cría, entonces hay un número importante de productores y con un área importante, por lo tanto, en cuanto a área es muy, muy relevante. No nos dio el tiempo para ponerlo en la presentación, pero ya se los comento entonces. En principio, el sistema de ciclo completo que tomamos como base sería un sistema donde tenemos una recría, digamos, más pobre, la que planteamos para el caso que sí presentamos, de 100 gramos, ¿tá? En los terneros y terneras. Y con eso el tema es que no logramos entorar, en principio, todas las vaquillonas, sino simplemente una mitad con 2 años y las otras a los 3 años. La producción de ese ciclo completo, entonces, con esas condiciones, nos da 113 kilos de carne y un ingreso neto de $62. En la medida que nosotros pasamos al sistema que tiene una recría sobre campo natural diferido, donde la ganancia de la recría, tanto terneros como terneras, es de 250 gramos, y hacia el otro extremo, donde tenemos una recría sobre campo diferido más afrechillo de arroz, donde las ganancias son de 500 gramos, pasamos, en principio en cualquiera de los dos casos, logramos entorar esas vaquillonas con 2 años, pasamos a producir 118 y 124 kilos de carne respectivamente y un ingreso neto que decíamos en el de base era $62, pasamos a 70 y a $72 de ingreso neto por hectárea en el caso de usar recría sobre campo natural y afrechillo. Alguno puede decir, bueno, el resultado no es tan llamativo, ¿verdad? Pero evidentemente cuando aplicamos un efecto, una suplementación de una categoría, como en este caso son los machos, los terneros, ¿tá? Evidentemente ese efecto se diluye entre lo que es un sistema de ciclo completo, donde tenemos todo un componente de vacas de cría, de la reposición, terneras, vaquillonas, vacas de invernada. Entonces, por lo tanto, el efecto puede no ser muy llamativo, pero evidentemente es un efecto positivo, más allá del costo, por supuesto que estamos considerando todos los costos. Es un sistema, pasamos de la situación base entonces a ganar $10. Entonces, que no es menor en este sistema. Bueno, gracias Juan Manuel. La siguiente pregunta, les doy a elegir a ver quién la quiere contestar. Y dice, ¿cuántos terneros por hectárea y cuáles serían las ganancias si en el primer invierno van a avena todos los días
que no sea horario, pero con una salida al campo natural a tomar agua y para que se mezclen también un poco con los restos secos. Arranco yo, Juan Manuel. Primero, esa información la tenemos y voy bien práctico. Durante el periodo invernal tengo terneros que están entre 150 y 160 kilos. Tengo que tener 2,2 a 2,3 terneros por hectárea sobre campo natural y tengo que buscar un potrero adyacente y buscarlo selectivamente que esté adyacente a ese campo natural para llevarlo a pastorear a la avena. Ahí conceptualmente pasamos del suplemento tradicional, sea grano o subproducto, al suplemento verde que le llamamos, ¿no? Que es el uso eficiente de esa avena. Ahora, el siguiente concepto que para nosotros era clave era incorporar el concepto de restringido e infrecuente. Restringido, en este caso, en vez de hablar de porcentaje solo de peso vivo, lo que hablamos son de horas de pastoreo. Entonces, ese es el primer elemento. Y después, infrecuente, también probamos días por medio, lunes a viernes, o todos los días. Recomendación práctica, con esa cantidad de terneros por hectárea, que repito, sobre campo natural, 2,3, 2,2, y con suplementaciones que van de lunes a viernes, que están en la avena entre 5 a 6 horas por día, ¿no? La expectativa de ganar van de 400 a 600 gramos por día, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la distancia no sea mayor, así bajamos la necesidad, tanto de sea de llevarla a pie o llevarla en caballo o en moto. Por lo tanto, recalco que sea adyacente para bajar las necesidades de tiempo del productor o de su colaborador. Y otro elemento a poner en cuenta, teniéndola sobre campo natural, esos animales no tienen problema normalmente con las diarreas que se dan en esas categorías por exceso particularmente de agua, porque lo que van cosechando esos animales es hoja, y ahí el nivel de hoja de lo que comen se toman 4 partes de agua y solo 1 de materia seca. Pero con esta combinación funcionan bien. Y la última recomendación es, normalmente usamos, digamos, a esa avena, normalmente la usamos repartida en 4 parcelas. Movemos a la siguiente parcela después que llegamos a los 10 centímetros de altura. ¿Por qué 10 centímetros de altura? Porque la mejor manera de manejar la avena y la mejor manera de manejar la ganancia de peso que les dije yo. Finalmente, todo el sistema deberíamos calcular que precisamos entre 8 a 10 terneros por hectárea por avena, ¿sí? Entonces, si tengo 100 terneros, necesito 10 hectáreas de avena más el campo natural donde están los animales la mayor parte del tiempo. Bueno, gracias Fabio. No sé, Maneco, si tú querés complementar con algo. No, creo que está respondida. Bueno, entonces pasamos a la siguiente, que habla de los limitadores de consumo y pregunta si en los ensayos se utilizó solo fibra, si no se probó con sal y qué diferencia habría entre estos dos limitadores. Bien, primero importante, por suerte INEA tiene una vasta, amplia y profundo trabajo con el uso de la sal común para la recría tanto de machos como de hembras, inclusive de animales de sobre año, que están en la serie técnica 199, de las cuales son autores el ingeniero Rovira y Velasco, y se las recomendamos leer y está en el material que le vamos a enviar. Ahora, ¿por qué cambiamos del limitador del consumo en este tipo de trabajo? Porque normalmente a la sal hay que mezclarla, primer elemento. También hay algunos problemas de manejo de la sal, porque normalmente la sal se necesita entre un 9 a un 12% en el total del consumo, del total del volumen de suplemento que voy a utilizar.
Y otro elemento importante para nosotros es el costo, ¿no? Si ustedes están pensando en un ternero de 150 kilos, que le están dando el 1% del peso vivo, y dentro de su 1% del peso vivo de suplemento le ponen el 10% de sal para limitar el consumo, y seguramente estén casi en un valor entre 8 a 10 dólares por animal durante esos 90 días. Por lo tanto, utilizamos de dos maneras el otro limitador de consumo, que es la fibra. O que usamos un nivel restringido, o propiamente la fibra es parte de la ración. En este caso, el afrechillo, o en el caso del suplemento, que ya viene el suplemento con niveles de fibra, que una de las fuentes es la cáscara de oro, pero pueden ser otras fuentes, que conforma más o menos entre el 8 y el 10% de la formulación de la ración. Y otra cosa, para que estén tranquilos, es que nunca pasamos el 1 o el 1.2% del peso vivo en asignación de suplemento. Ese es el concepto de por qué utilizamos más la fibra que la sal, de manera de bajar costos y mejorar la operatividad del sistema. Gracias, Fabio, muy clara la respuesta. Y ahora pasamos a Juan Manuel con una pregunta que dice que ¿cuáles son los componentes que elevan el costo de suplementación de 3 a 11 dólares por ternero de autoconsumo frente a la suplementación diaria? Bien, gracias por la pregunta. La respuesta detallada a esa pregunta, quiero referirla a la serie que mencionaba Fabio, la serie Técnica 199 de Rovira y Velasco. Pero básicamente lo que la suplementación diaria implica es un costo de mano de obra y de gasoil, ajustado a tener que dar el suplemento todos los días. Y además en esa publicación está además distintas situaciones de dónde están los comederos respecto a la casa, ¿verdad? Porque difícilmente tengamos los comederos al lado de la casa, por lo tanto hay que hacer una distancia, trasladar el suplemento, trasladar el tractor y hacer la suplementación, distribuir la ración en los comederos todos los días. En el caso del autoconsumo restringido infrecuente, como le mencionó Fabio, esa tarea, en vez de hacerse 7 días a la semana, se hace 2 veces por semana, ¿tá? Entonces, por eso es que el valor, el costo por ternero baja de 11 a 3 dólares. Pero como les digo, para otras hay tablas con otras situaciones, mayor distancia a la casa y otras variantes que pueden ver en esa publicación el detalle de esos costos. Gracias, Juan Manuel. La siguiente pregunta es para Fabio y dice, si se pueden hacer comentarios sobre qué otras fibras utilizar, ya que en los experimentos mostrados se habla de la cáscara de arroz, pero puede ser otra dependiendo de la zona donde nos ubiquemos. Y si los resultados son aplicables también en el cristalino. Bien. Empiezo por la última parte. Claramente los trabajos que hemos hecho están ubicados en situaciones bastante contrastantes. Fíjense, trabajamos sobre basalto durante el invierno, donde predominan gramíneas perennes invernales de alta productividad, que producen en el invierno entre 5 a 10 kilos de materia seca por hectárea y por día, y tienen niveles de proteínas que están entre 8 a 10%. Si vamos a la arenisca, estamos en situaciones totalmente dispares. Los crecimientos son 0 o 5 kilos de materia seca por hectárea y por día. Prácticamente no hay crecimiento lineal. Entonces, en el cristalino estamos en una situación, y me olvidé de algo importante, ahí predominan las gramíneas perennes estivales de bajo valor, ¿no? El nivel de proteína está entre 7 y 8%, que está por debajo de lo que está necesitando el propio rumen para funcionar. Igual está la selectividad, que es otro concepto que está arriba de eso, los animales cosechan algo mejor. Pero para que cosechen algo mejor, lo que tenemos que hacer es trasladar el forraje de otoño a el invierno con esos niveles de altura, de esos 1500 a 1810 a 12 centímetros de altura, y ahí logramos el objetivo.
volviendo a ese tema, vuelvo al cristalino y digo, bueno, en el caso de cristalino estamos seguramente en una situación intermedia y donde hay muy buenos resultados con esos niveles de altura de forraje y es perfectamente logrando solo sobre campo natural y en cristalino tener 200 a 300 gramos de ganancia en ternero o ternera sin ningún problema. Y la primera parte, me la puedo repetir, Rebeca, con respecto a la otra fuente de fibra. Ahí está. Las otras fuentes de fibra, bueno, acá hay la tentación, porque nos pasa durante estos días. Bueno, entonces, ¿por qué en vez de dos no lo uso una vez por semana, digamos, el comedero y cargo el comedero? ¿Por qué no uso afrechillo de trigo? Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. La tentación de simplificar puede llevarnos a problemas. En ese sentido, por eso son las recomendaciones. Primero, ustedes ven, usamos una cantidad restringida. Segundo, el campo natural no está pelado. De hecho, en el fondo, si uno reconstituye la dieta del animal, el suplemento no supera una tercera parte del total de la dieta del animal. O sea que tiene un concepto de un uso eficiente. Estamos levantando sobre el campo natural fibra, de hecho, y los suplementos que estamos utilizando también tienen fibra, ¿tá? Pero eso nos quita usar otra fuente. De hecho, usamos el maíz, ¿tá? Hay también un poco de fibra, por supuesto mucho menos, porque el maíz es una fuente de almidón impresionante, pero nunca pasamos del 1% del peso vivo. Y ahí está un poco el secreto de saber formular muy bien la combinación de la suplementación, que tiene 3 elementos: la base forrajera, el propio suplemento y el sistema de manejo para que esto se logre. Entonces, no quiero dar una contestación universal porque si no, le puedo ahorrar y no quiero que se le muera ni un solo ternero a usted. Y aprovechando en eso, porque sé que va a haber tentaciones, fíjense y miren mucho las bostas de los animales alrededor de los comederos. Cuanto más líquida sea la bosta, cuando más gorgoritos de aire vean en la bosta, e inclusive vean alguna señal de sangre en los animales, en la bosta, perdón, es que estamos frente a situaciones de acidosis. La bosta, cuanto más consistente sea, dentro de ciertos rangos y más achatada nos da un síntoma de que las cosas están bien. Cuanto más líquida es y nos encontramos en esas condiciones, nos están por lo menos poniendo una luz de alarma en el sistema. Por lo tanto, hay que estar, sobre todo en el periodo de acostumbramiento, que es clave. No se puede pasar de 0% al 1% de un día para el otro. No, hay que hacer todo un proceso de acostumbramiento que lleva de 7 a 10 días, que no solo se acostumbran los animales, se acostumbra el propio colaborador, el propio productor al sistema como un todo. Pero normalmente, si se siguen las recomendaciones que le vamos a mandar, en 10 días el sistema tiene que estar funcionando. Y sí va a ocurrir que hay algún animal glotón que lo van a tener que sacar de ahí y ponerlo al campo natural. Y ese porcentaje anda en un 8 a un 10% de animales, o glotones o que no comen. Eso es normal en cualquier situación productiva, porque estamos trabajando con individuos y no todos son iguales. Y hay problemas de competencia entre ellos, etcétera. Bueno, muchas gracias, Fabio. Estaríamos terminando por acá, porque ya estamos en el horario pactado, son la 1 de la tarde. Agradecer nuevamente a todos quienes nos acompañaron. Debido a los problemas técnicos que tuvimos con la página web al principio de la jornada, vamos a dejar disponible esta presentación en nuestro canal YouTube. Así que para aquellos que no la vieron desde el principio o las que la quieren repetir, van a tener la posibilidad de verla en estos días. También le vamos a hacer llegar por correo electrónico la encuesta de satisfacción, que para nosotros es muy importante que la completen,
porque nos hace generar charlas mejores o irnos superando, digamos, charla a charla. También les vamos a mandar un montón de materiales complementarios, les digo un montón porque realmente son más de 10 o 12 distintos materiales, fichas técnicas, series técnicas, para todo gusto. Y también vamos a estar mandando en breve las respuestas a las preguntas que quedaron sin responder que realizaron ustedes, los participantes de la jornada. Por mi parte, agradecerles y bueno, le paso la palabra a Fabio y a Juan Manuel para que también cierren la jornada. Arranca tú, Juan Manuel. Bueno, me despido, pero un minuto simplemente para reforzar un poco la idea que presentaba Fabio, en el sentido de que el autoconsumo restringido, infrecuente, lo que apunta es que nosotros le estamos dando, si queremos que el animal coma un 1%, en realidad le estamos dando una cantidad 3 veces mayor de una vez, y eso muchas veces va a hacer que el animal coma el primer día o a más tardar el segundo día todo ese suplemento, ¿tá? Y eso no es problema, y eso es la gran novedad de la investigación que hemos hecho. Pero recordar, porque eso reduce los costos de mano de obra, el trabajo, una cantidad de cosas, pero recordar que eso puede tener problemas en ciertos tipos de raciones. Entonces, en raciones con afrechillo de arroz, por ejemplo, que se ha trabajado mucho, y en raciones con fibra, que otra fuente de fibra puede ser la fibra de la madera, que se utiliza mucho acá en el norte de los aserraderos y como restricción de consumo, en eso no hay problema. Pero evidentemente en aquellas raciones que puedan tener un contenido de almidón mayor, como puede ser el afrechillo de trigo, nuevamente no hemos hecho todas las combinaciones de experimentos, si bien se ha trabajado con afrechillo de trigo, u otras raciones con mucho almidón, esto puede ser peligroso, por eso es lo que le decía Fabio. Así que simplemente para reforzar esa idea, muchas gracias, disculpas nuevamente por el problema que tuvimos, que realmente es un problema grave, la página web todavía está con problemas, bueno, esperemos que no vuelva a suceder, y muchas gracias por estar ahí. Bueno, como ustedes saben, estamos festejando los 30 años de INIA, lo hacemos junto a ustedes, trabajando a través de este medio. Ya vieron que los sistemas no son infalibles, lo aprendimos y lo sufrimos hoy, nos preparamos durante mucho tiempo todos los que hemos participado aquí y otros que ustedes no están viendo, pero por suerte el sistema nos permite que ustedes puedan volver a vivirlo. Así que la gente de nuestro equipo de difusión y transferencia de tecnología va a poner todos los elementos para que ustedes puedan volverlo a vivir cuando a ustedes les parezca bien y en el momento que les parezcan bien, como si hubieran participado directamente hoy con nosotros. Disculpas y mucha salud para todos ustedes.